Buenos días, bienvenidos a la Academia Ciencias. Hoy vamos a estudiar la tercera parte de un tema muy frecuente en examen de admisión y me refiero a electrodinámica. Veremos hoy electrodinámica parte 3, que corresponde a la ley de Ohm, que vamos a volver a recordarlo, y por allá veremos las leyes de Kirchhoff y además los instrumentos de medida. Comenzamos recordando la ley de Ohm. La ley de Ohm lo vamos a entender de dos maneras. Uno, para una resistencia nada más, y dos, para un circuito. Y la utilización en cada uno es diferente. Empezamos para una resistencia. Cuando tenemos una resistencia, un foco, R digamos, tiene una resistencia R. Entonces, para que fluya una corriente eléctrica por él, antes y después tiene que haber una diferencia de voltaje, no debe ser lo mismo. Digamos que aquí el voltaje es A y digamos que aquí el voltaje es B. Si el voltaje en A fuera mayor que en B, si el voltaje en A fuera mayor que el voltaje en B, o el potencial en A es mayor que el potencial en B, siempre la corriente eléctrica va de mayor voltaje al de menor voltaje en una resistencia. Entonces, de mayor a menor, la corriente eléctrica que se genera va de izquierda a derecha. En cambio, si era muy grande, este pequeñito, iría al revés. Y se genera el famoso I. ¿Qué cosa es I? La intensidad de corriente eléctrica. Y la expresión matemática que los relaciona a todos ellos se llama la ley de Ohm y dice así: la diferencia de voltajes, la diferencia de potencial, o sea, potencial en A menos potencial en B, ¿a qué es igual? Al producto de la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Esto vamos a usar en los ejercicios. Es el famosísimo diferencia de voltajes igual a intensidad por resistencia. Algunos a la diferencia de voltaje le ponen un V nomás, el VIR, el famoso VIR. Solo que aquí más se entiende no como voltaje, sino como diferencia de voltajes, como diferencia de potencial. Ahora acá tenemos un ejemplo. Tenemos un conductor, tenemos un foco de 4 ohmios, 12 voltios, 4 voltios. Hay la intensidad. ¿Para dónde va la intensidad de corriente? ¿A la derecha o a la izquierda? De mayor a menor, porque los voltajes como que se gastan, ¿no? A la derecha va a ir, a la derecha. Se genera la intensidad de corriente eléctrica y me están pidiendo calcularlo. Ahí la intensidad. Entonces diremos que el voltaje en A menos el voltaje en B, A y B que sea, va a ser igual al producto de la intensidad por la resistencia. Entonces aquí tenemos que reemplazar. Somos la Academia Ciencias. Iniciamos nuestro ciclo verano este lunes 6 de enero del 2025. Reemplazamos. De frente hay que restar los voltajes. 12 voltios menos 4 voltios. 8 voltios. Igual, la intensidad, no sé cuánto es. Por la resistencia, 4 ohmios es la resistencia. Por lo tanto, la intensidad va hacia la derecha y tiene un valor de 2 ¿qué? Amperios. Va a tener un valor de 2 amperios. De esa manera, entonces, vamos a relacionar los elementos para una resistencia: los voltajes, la intensidad y el valor. Acá tenemos otro ejemplo un poquito más complejo que el anterior. Tenemos nuevamente un conductor, un foco de 6 ohmios. Ya verán la corriente eléctrica, tiene un valor, su intensidad de 3 amperios. V de voltaje 23, AYV, a ver, tienen este voltaje. Como la corriente va hacia la izquierda, es porque este V debe ser mayor que 23 voltios, no sé cuánto será. Entonces utilizamos lo que ya sabemos, que la diferencia de voltajes, voltaje en A menos voltaje en B, vamos a llamarle acá A, acá B, va a ser igual al producto de la intensidad de corriente eléctrica por ¿cuánto? Por la resistencia, el VIR. Es muy conocido como VIR. Aunque acá no está VIR, ahí el otro es más VIR. Ahorita voy a explicar eso. A ver, restan los voltajes de mayor menos menor siempre. Como la corriente va a la izquierda, acá hay más grande. Sería V menos 23. La resta de voltajes es V menos 23. Es igual intensidad por resistencia. 3 por 6 sería entonces. ¿Cuánto es 3 por 6? 18. Menos 23 pasa a sumar. Por lo tanto, ¿cuánto vale el voltaje? 18 más 23. ¿Cuánto es 18 más 23? 41 voltios. Aquí hay 41 voltios.
También tú lo puedes entender así ya para ir adelantándonos. ¿Cómo se entiende? Se entiende así. Aquí hay 41 voltios, 41, 41, 41, 41, y los focos se comen voltajes. ¿Cuánto se come de voltaje? El voltaje que se come 6 por 3, 18, él se come 18. Venía 41 voltios, él libera, gasta, se come 18 voltios, 41 menos 18, por eso genera 23 voltios al final. Así se comprenden los procesos en electrodinámica. Último ejemplo, hay el voltaje V que está acá, digamos. Sabiendo que tengo dos focos, 3 ohms, 4 ohms, acá hay 44 voltios, 2 amperios. Primero, cuando veas un circuito en serie, focos o resistencias ubicadas en serie, la corriente que pasa por toda es uno solo. Entonces, serie de 2 amperios, por aquí también ¿cuánto pasa? También pasan 2 amperios por acá. Ya, eso tiene que ser. Ya, ahora un poco más rápido, más rápido. 44 voltios, 44, 44. Este foco, ¿cuánto se come? 3 por 2, 3 por 2, se come 6 voltios. 44 menos 6, pasando vas a tener solamente 38 voltios. Y continúas otro foco más. Los focos se resisten al paso de la corriente eléctrica. Se comen voltajes entonces. ¿Cuánto? 4 por 2, se come 8 voltios. 38 menos 8, 30 voltios en la red. Ya sin usar fórmula de frente porque entiendes que la resistencia se come en voltajes. En cambio la intensidad no disminuye, la intensidad es la misma por todo. Está quedando claro saliendo, ¿no? Es la primera parte. Una observación muy importante, ya que aquí yo he colocado dos focos en serie, ¿qué pasaría si están en paralelo? Resistencias en paralelo. Empezamos. Imagina que acá hay 50 voltios y aquí, no sé, quiero saber cuánto de voltaje hay. Solo sé que la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica es 12 amperios. Viene 12, 12 y se separó en 2. Y luego se une y va a la derecha. Quiero saber cuánto es el voltaje aquí y además este 12 cómo se separa para arriba y por abajo. Es falso decir que los 12 amperios siempre se va a descomponer en dos iguales, o sea, 6 arriba y 6 abajo. Eso no es así. Va a depender de muchos aspectos. Por ejemplo, ¿de qué va a depender? De esta relación. Las intensidades de corrientes que se separan por cada camino son inversamente proporcionales a las resistencias que hay en cada uno. ¿Ya? Son inversamente proporcionales. O sea, ¿en qué relación están este 3 y 6? Están en la relación de 3 a 6, saca de tercia. Como él es el doble, están en la relación de 1 a 2. De 1 a 2. Entonces la corriente debería ser proporcional a 1 y a 2, pero como es inversa, al revés. Arriba es de 2 y abajo es como 1, como 2, como 1. Entonces significa que este 12 amperios se parte un poco para arriba, y otro poco hacia abajo. La pregunta sería, ¿cuánto para cada uno? Ya te dije ya. Si las resistencias están en la relación de 1 a 2, las intensidades es al revés. Sería de 2 a 1. O sea, él es como un 2 intensidad y él sería como 1 intensidad. Si todo es 12 y se partió en 2, hay que sumar. 2i más 1i, 3i. 3i es igual al total. ¿Cuánto es el total? La matriz, 12. 3 pasa a dividir, entonces i vale 4. 4 amperios valdría, ¿no? Y ya está, con seguridad. ¿Cuánto pasa para arriba? 2i, i vale 4, 2 por 4. Por arriba van 8 amperios y por abajo va un i, o sea, 4 amperios. Como son inversamente proporcionales, también podríamos decir que el producto es constante. 3 por 8, 24. 6 por 4, 24. Todo está bien, todo está bien. Ya, ¿qué más? Necesito también este voltaje. Bueno, ese voltaje es facilito. Para conocer este voltaje, si quieres te vas por arriba, si quieres te vas por abajo. Digamos, voy por arriba. Avanza, 50, 50, 50, 50 voltios, 50, 50. Acá hay 50 voltios. En este punto hay 50. 50. Este foco se come. ¿Cuánto se come? 3 por 8. 3 por 8 se come 24. 50 menos 24, 26 voltios pasando. Entonces viene por acá y la respuesta sería, aquí hay 26 voltios. Profesor, no se vale, pero usted ha ido por arriba. ¿Qué pasa si por abajo? Ahora vamos a ver. 50, 50, 50, 50, 50.
Él se come 6 por 4, 24, 50 menos 24. Ah, sale lo mismo, 26. ¿Y por qué sale lo mismo? Porque sale en paralelo y además porque el producto va a ser constante. O sea, él se come 24 voltios y él también. O sea, lo que se come cada uno es lo mismo. Por eso, ¿no? Entonces, con respecto al paralelo, está quedando claro cómo se desarrolla. Ahora vamos a ver para un circuito, que es lo que nos interesa. Cuando tengas un circuito, es decir, una trayectoria cerrada, tienes una fuente de voltaje, el más pequeñito es menos, el más grande es más, ya eso hemos explicado en las dos clases anteriores, y la corriente va hacia de menos a más, de menos a más. Dentro de la pila, él es una pila, dentro de la pila la corriente va de menos a más, a la derecha, y luego sube. Luego sube la corriente, luego se va a la izquierda, y así no, da vueltas, vueltas, vueltas. O sea, se genera una intensidad de corriente eléctrica y aquí hay una resistencia. Se cumple el famosísimo BIR. Ahora sí, ¿no? El voltaje entregado por la fuente es igual al producto de la intensidad total por la resistencia total del circuito. El famoso BIR. Este de aquí sí es muy usado, ¿no? Este es poderoso. Este es poderoso. Vamos a tener aquí dos ejemplos para resolverlo muy rápido. Primer ejemplo, hay una resistencia R si en el circuito tienes 24 voltios y 3 amperios. Ya sabes, la corriente va de menos a más, hacia la izquierda. Ah, está bien, la corriente va a 3 amperios. Ahora utilizas la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Ya? Aquí hay que reemplazar. ¿Cuánto vale el voltaje? 24 voltios. Igual. ¿Cuánto vale la intensidad? 3 amperios. Por la resistencia. Pasa a dividir. Por lo tanto, ¿cuánto vale la resistencia? 24 entre 3. 8. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia eléctrica? Ohmios. La unidad es el ohm. Y acá en plural sería ohmios. Acá, lo mismo. Hay la intensidad. ¿Cómo será la intensidad? Sabiendo que hay 35 voltios y 5 ohmios. De menos a más va la corriente, ya sabes. De menos a más, a la derecha. Es en orden, ¿no? Luego sube, luego a la izquierda, etcétera, etcétera. Vamos a llamarle I de intensidad de corriente eléctrica. Usamos la ley de Ohm otra vez, el famoso BIR, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Aquí tenemos que reemplazar. A ver, ¿qué me quedaría si yo reemplazo ahí? Si yo reemplazo ahí, me quedaría voltaje 35, igual intensidad, no sé, por resistencia 5 ohmios. Pasa a dividir. Por lo tanto, la intensidad, ¿cuánto vale? 35 entre 5. 7 amperios. La respuesta sería 7 amperios. Y así resolvemos entonces los ejercicios básicos que usa la ley de Ohm. Entonces, hasta ahí, la ley de Ohm se utiliza de dos maneras. Para una resistencia o para un circuito. Acá tenemos algunos ejercicios más para que quede todo bien claro. Así nos podrían preguntar en algunos exámenes. A ver, ¿qué dice el tercer ejemplo? El tercer ejemplo dice: hay la intensidad de corriente eléctrica en el circuito donde hay dos focos, 3 ohmios y 4 ohmios y una pila de 91 voltios. ¿Cómo se hace cuando hay dos focos o más? Ya, este voltaje igual a intensidad por resistencia se usa para todo el circuito. Se usa para todo el circuito. Yo voy a usar la palabra total, indicando que es para todo. O sea, debería leerse así. En un circuito, el voltaje total es igual a la intensidad total por la resistencia total. O sea, si hay varios voltajes, hay que sumarlos. Si hay varias intensidades, hay que sumarlos. En este caso, la intensidad siempre va a ser única. Cuando hay varias resistencias, varios focos, hay que sumarlos. Comenzamos. Primero escribo: voltaje es igual a intensidad por resistencia. El famoso BIR. Solo que vamos a usarlo para todo. Para todo. O sea, voltaje total es intensidad total por resistencia total. Todo va a ser total. A ver, empezamos. ¿Cuánto es el voltaje total? Bueno, solamente hay una fuente de voltaje. Ahí nomás sería 91 voltios. Igual, ¿cuánto es la intensidad total? También sería uno nomás porque está cerrado el circuito. Ya sabes, el más chiquito es menos, el más grande es más. La corriente va de menos a más, luego sube y luego a la izquierda, etcétera, etcétera. A eso le llamamos I de intensidad de corriente eléctrica. Y eso me están pidiendo. Y la resistencia, como hay dos, hay que sumarlos, pero tienes que ver si están en serie o en paralelo.
Como es un solo camino, están en serie. Se suman 3 más 4, 7. Estoy escribiendo como suma. Entonces quedaría 91 va a ser igual a la intensidad por 7. 7 pasa a dividir. Por lo tanto, ¿cuánto es la intensidad de corriente eléctrica? 91 entre 7. 13 amperios. Pasa por todo el circuito. Ah, o sea, se suma nomás, claro. Y si hay 1000 focos, suman los 1000 nomás, siempre y cuando estén en serie. Si están en paralelo, también súmalos en paralelo. Ahorita vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer aquí. Hay la intensidad, otra vez, ¿no? Hay la intensidad. ¿Qué utilizamos? La ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? VIR. Voltaje es igual intensidad por resistencia total. O sea, de todo el circuito. Cuando ya hay varios focos, se suman los focos. Cuando hay varios voltajes, varias pilas, se suman las pilas. Ah, en las pilas tienes que tener cuidado. A veces se restan. ¿Cómo se hace? Hay que ver aquí. Esta pila de 16 voltios crea una corriente de menos a más. Ya sabes, el menor es, el más chiquito es menos, el más grande es más. ¿Cómo sería su corriente? Para arriba, ¿no? Para arriba. La corriente que él va a crear va a ser hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba. Y se va a mover hacia abajo. Sí, bueno, sí, así es. A vueltas y vueltas y vueltas. Ahora para él, de menos a más. La corriente que crea también sería para arriba, pero es al revés. Él crea una corriente en sentido horario y esta otra pila de 64 voltios crea una corriente en sentido antihorario. Entonces las corrientes van en sentidos contrarios, se restan entonces. Si es que van en el mismo sentido, se suman los voltajes. La única pila sería la suma, 16 más 64. Pero como en este caso van en contra, se resta. Entonces sería 64 menos 16. ¿Cuánto es 64 menos 16? 48, ¿no? Entonces el voltaje total no es la suma, es la resta. 64 menos 16. ¿Por qué es la resta? Porque las corrientes que generan van en sentidos contrarios. Ahora, esto va a ser igual a la intensidad, bueno, sería uno nada más. ¿Quién de los dos es la intensidad correcta? Ya, para eso tienes que hacerle caso al mayor. ¿Quién es el mayor de ambos? 64 voltios es mayor que 16, entonces este 16 se somete. El que manda es el 64. Entonces, por lo tanto la corriente sube a la izquierda, baja, luego derecha, etcétera, etcétera. Baja, luego se da. Y lo vamos a llamarle I de intensidad. Entonces vamos a ver la intensidad, ¿cuánto vale? No sé, quiero saber. Ya sabes que obedece al 64 porque es mayor. Y la resistencia, bueno, le suman. Hay que sumar a ver. ¿Cómo están? ¿En serio o en paralelo? No te vayas a confundir y decirme que esta línea con esta línea, como son paralelos, entonces estos están en paralelo. No. ¿El truco cuál era? Están en paralelo si el camino se abre en dos. Están en serie si es un solo camino. Es un solo camino, una sola trayectoria. Los tres están en serie. Tienes que sumar 4 más 1 más 3. 4 más 1 más 3, entonces voy a poner 4 más 1 más 3. Me quedaría entonces 64 menos 16, 48. Es igual. Intensidad por 4 más 1, 5 más 3, 8. Por lo tanto, la intensidad de corriente eléctrica es 48 entre 8, 6 amperios. Profesor, ¿y por dónde pasa 6 amperios? Por todo. Por todos los infinitos puntos que hay. Por todo. Y ya está. Todo está quedando claro, ¿eh? Este sí es un poquito más complejo. Me piden hallar la intensidad, pero no de todo el circuito. La intensidad que pasa por este cable nada más. Ahí está ubicado I. Sabiendo que aquí hay un foco de 2 ohmios, 2 ohmios, 3 ohmios, 6 ohmios y una pila de 36 voltios. Primero, la corriente que se genera es por la única pila, felizmente hay una sola pila. Y si hay dos por acá otro, se utiliza otra cosa llamada leyes de Kirchhoff, que ya vamos a ver. De menos a más, la corriente va hacia arriba entonces. La corriente sube, va a la derecha y ahí quiero que te des cuenta. Cuando va a la derecha se encuentra con 3 resistencias en paralelo. Están en paralelo porque se han abierto 3 caminos diferentes. Entonces, esta corriente matriz, que llama esta corriente madre, que aparece grande, ¿no? Que genera la pila, llega acá y se va a partir en 3 pedazos. Justo me piden el pedazo que está acá. Entonces, por el momento voy a decir que esta intensidad grande se parte un poco para el primero, sigue, ahora un poco para el segundo, y sigue, y un poco ahora para el tercero. Entonces
Entonces, esta corriente se parte 1, 2, 3, donde la suma de cada pedacito tiene que dar el total. ¿Cuánto mide cada pedacito? No sabemos, no voy a poner letras, voy a poner corriente A, intensidad de corriente A, intensidad de corriente B, intensidad de corriente C. Justo como te piden I, te están pidiendo C. Ya, ahora sí. Primero, lo que vas a hacer es utilizar el PIR para todo el circuito. PIR, voltaje es igual intensidad por resistencia. Ya, primero utilizamos este PIR. Este problema ya es complejo, así puede venir en examen de admisión. Utilizamos el BIR total, ya sabes, todo, tienen que sumar todo. A ver, reemplaza. ¿Cuánto es el voltaje total? La única pila de 36 voltios. 36. Igual. Intensidad por resistencia. ¿Cuánto vale la intensidad? Es la madre, no sé, y hay que llamarle grande. Solo sé que la suma de los chiquitos, A más B más C, es I. Eso después lo vamos a ver. Multiplicado por la resistencia, suma todo. Un rato olvídate de este 2, solamente suma estos 3. ¿Cómo se suman 3 resistencias en paralelo? Suma de inversa será, ¿no? Aquí no van a ver. 1 entre la resistencia equivalente era la inversa de 2, un medio, la inversa de 3, un tercio, la inversa de 6, un sexto. ¿Cuánto es la suma? Medio con múltiplo 6. 6 entre 2, 3, no 3. 6 entre 3, 2. 6 entre 6, 1. Ahora sale 6. Y abajo, 1 sale, 1. Esto lo vamos a pegar y sale 1. 6 entre 6 sale 1. 1 entre la resistencia equivalente es 1. Hay que invertirlo todavía. Cuando lo inviertes al 1, sigue siendo 1. O sea, la suma de todos estos 3 monstruos es un ohmio nada más. Un ohmio. Esto ya no voy a explicar. Un ohmio y este 2 están en serie. 2 más 1, 3. La resistencia de todo el circuito es 3. El R es 3 entonces. Por lo tanto, ¿cuánto vale la intensidad? Tienes que dividir. ¿Cuánto es 36 entre 3? 12 amperios. ¿Esa es la respuesta? No. Esta es la intensidad matriz. Voy a ponerle, si no, este sub 1, para no confundirme lo que me están pidiendo. Este I que es calculado es el grande, la corriente mayor. 12, y se parte en 3 pedazos. Lo único que tú sabes es que la suma de los 3 pedazos, A más B más C, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la suma de los 3 pedazos? Es I, el total. ¿Que cuánto mide? 12. La suma de los 3 pedazos es 12. Ya está. Ahora, ¿cómo sé cuánto mide cada uno? No vayas a dividirlo en 3 partes iguales, ¿ah? No vayas a decir, como él mide 12, se parte en 4. No, así no es. Tienes que utilizar el concepto que aquí te expliqué bien claro, que la intensidad es inversamente proporcional a su resistencia. Como las intensidades son inversamente proporcionales a las resistencias, ¿qué vamos a aprender aquí? Recordamos aritmética. Inversamente proporcional, ¿qué significa? ¿Que se multiplica o se divide? Se multiplica. Entonces la resistencia por su intensidad se multiplica, o sea, 2 por A, 2A tiene que ser igual a 3 por B. Estoy multiplicando porque es inversamente proporcional. Y esto debe ser igual a 6C. Tienes que dividirlo a todo entre un número que cancele a 2, 3, 6. Entre 6, ¿no? Lo divido todo entre 6 para que te quede solito A, solito B, solito C. Mitad. A es a 3, como tercia. B es a 2, como se canceló. C es a 1. Y lo igualas a una constante K. Y luego representativos A más B más C es 12 amperios. Claro, ¿verdad? Entonces sé que la suma de los 3 A más B más C es 12. Suma A más B más C. 3K, porque pasa en aspa. 3K más 2K más 1K. ¿Cuánto es la suma? 6K. Es igual a 12 amperios. Ya saben, son 2. Sexta, ¿cuánto vale K? K vale 2. Una vez que ya sé que K vale 2, ya tengo todo. Ya sé cuánto vale A. ¿Cuánto vale A? 3K. Como K vale 2, 3 por 2. Él vale 6 amperios. ¿Cuánto vale B? 2K. 2 por 2. 4 amperios. ¿Y cuánto vale C? C es 1K. K vale 2. 2 amperios.
Ya ves que no se parte de manera equitativa, va a depender de las resistencias. A ver, suma 6 más 4, 10, más 2, 12. Sí. La corriente total era 12 y se parte en 6, en 4 y en 2. Por lo tanto, en este problema me estaban pidiendo la corriente que pasa acá y 1. 2 amperios la respuesta. 2 amperios la respuesta. Entonces, supongamos que hay un par de focos más adelante, el último. ¿No puede tener? ¿Verdad? Ajá. Sí, todos prenden. Todos prenden. Por más que hayan 1000, por ejemplo, toititos van a prender. Siempre y cuando el producto sea aluminio. Con tal que la intensidad sea más que 0, o sea 0,001, sí o sí va a prender. O sea, sí o sí va a funcionar. Bien, hasta ahí entonces la primera parte de electrodinámica 3, donde hemos visto la ley de Ohm y todas las posibles situaciones que te pueden preguntar. Ahora pasamos a la siguiente pizarra con las leyes de Kirchhoff. Somos la Academia Ciencias y continuamos con la clase de electrodinámica parte 3. Ahora vamos a estudiar las leyes de Kirchhoff y los instrumentos de medida o de medición. Las leyes de Kirchhoff ayudan a resolver ejercicios donde ya tenemos un circuito ramificado con muchos cables, muchas resistencias, muchas fuentes de voltaje, etc. Son dos leyes que enuncia el señor Kirchhoff y la primera dice, primera ley, también conocida como la ley de nodos o de nudos, es lo mismo. La ley de nodos o de nudos. Vamos a entender como nodo o nudo un punto donde convergen mínimo 3 cables, 3 conductores, en este caso he puesto 4, ¿no? 2 no, imposible, ¿no? Cuando convergen 2 no es un nodo, porque es como si fuera una línea recta, tiene que ser mínimo 3. Y digamos que a él le llamamos intensidad de corriente 1, intensidad de corriente 2, intensidad de corriente 3, intensidad de corriente 4. Entonces, esta primera parte llamada ley de nodos, la primera ley de Kirchhoff, enuncia que es como una conservación de la corriente eléctrica. La suma de intensidades de corrientes eléctricas que entran a un nodo es igual a la intensidad de corriente eléctrica total, o sea, la suma de las que salen de ese nodo. No me importa el orden, solamente tengo que ver todos los que entran, los sumo y igual a todos los que salen. Ya está. Es una especie de conservación de la corriente eléctrica, ¿no? O sea, no desaparece la corriente. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. ¿Quiénes entran a este punto, por ejemplo? ¿Qué flechas entran a él? La corriente 3 y la corriente 2. Significa entonces que la suma de ellos, intensidad 3 más intensidad 2, ¿a qué debe ser igual? A todo lo que sale. ¿Y quiénes salen de él? Sale la intensidad 1 y la intensidad 4. Intensidad 1 más intensidad de corriente eléctrica 4. Listo. Queda bien claro entonces la primera ley. Queda bien clara la primera ley. Un ejemplo, digamos que yo tengo aquí un nodo y acá tengo 41 amperios, acá tengo 27 amperios y digamos que acá yo tengo 12 amperios. Ahí está. No sé nada de este cable, quiero saber por este cable si entra o sale y cuánto. Para eso hay que ver las corrientes eléctricas que entran, las entrantes, es igual a la suma de intensidades de corriente eléctrica que salen. Aquí tenemos que reemplazar entonces. A ver, si reemplazamos aquí, ¿cómo nos quedaría? ¿Quiénes entran al nodo? Al nodo entra 12 amperios y 41 amperios, se suma. 12 más 41 es igual. ¿Y quiénes salen? Bueno, sale 27 nomás. Y ahora sí, hay que equilibrarlo. El que me falta aquí tiene que entrar o salir. Acá la suma es 41 más 12, 53. Acá solo hay 27, te falta. Sí o sí tiene que salir. La corriente de aquí tiene que ser saliente, sí o sí, del nodo. Sí o sí tiene que ser saliente. Porque ya mucho entra 41 más 12, 53. Lo que sale tiene que ser 53. Entonces más I hay que llamar.
Aquí la suma justamente es 53 es igual a 27 más I. El 27 pasa a restar, por lo tanto, ¿cuánto vale la intensidad de corriente eléctrica que sale? 53 más 27, 26 amperios de verdad. 26, ¿sabes? ¿O no? Listo. A eso se le llama la ley de nodos o la primera ley de Kirchhoff, muy utilizada en los problemas. Este es el poderoso, ¿verdad? Esto ayuda a resolver un montón de ejercicios. Tiene muchas aplicaciones. La segunda ley. La segunda ley, también llamada ley de mallas. La segunda ley, o también llamada ley de mallas. Para nosotros, en electrodinámica, una malla no va a ser esta cosa que se hace con un montón de hilos, eso no es malla. Para nosotros, una malla, ¿qué cosa va a hacer? Una trayectoria cerrada, donde por lo menos hay una resistencia y un voltaje. ¿Qué es una malla? Una trayectoria cerrada, donde por lo menos hay un foco y una pila. ¿Estamos? A eso le vamos a llamar malla. Por ejemplo, el de aquí es una sola malla, ¿eh? O sea, un rectángulo, ¿no? Es una sola malla. Y mínimo hay un foco y una pila, entonces es una malla. Aquí, a ver, acá hay dos mallas. Él es una malla, es un rectángulo, porque hay mínimo una pila y mínimo hay un foco. Y él también es otra malla, porque hay un mínimo una pila y mínimo un foco. Si yo creara por aquí así 3 ohmios, digamos, ¿cuántas mallas hay? 2 o 3, profesor. 1, 2, 3. Ah, no. Sigue habiendo 2 nomás. El primero y el segundo que ya nombré. Y este de arriba no es malla. Profesor, pero es un rectángulo. Sí, pero para que sea malla tiene que tener mínimo una pila, mínimo un foco. Bueno, foco sí tiene, 2 focos tiene. Pero no hay ninguna pila. Entonces no es malla, Significa que todos tienes que sumarle uno solo en paralelo, ¿no? ¿Estamos entendiendo, no? Estamos entendiendo. Para que sea malla tiene que tener mínimo una pila y mínimo un foco. Si no, no es malla. Ah, ya, profesor. Estoy entendiendo lo que se llama. Miren. ¿Y qué dice la ley de mallas? Dice así. La suma de voltajes en toda malla es 0. O sea, vas a tener focos que van a gastar energía y vas a tener pilas que te dan energía. Entonces, en general sería, las pilas te dan voltaje y los focos quitan voltaje. Las pilas dan voltaje y los focos quitan voltaje. Las pilas dan voltaje al circuito, le dan voltaje, dan potencial. Pero ¿qué hacen los focos? Lo gastan. Entonces es como decir que todo el voltaje que entra es igual a todo el voltaje que sale. Ya no es con corriente, ahora es con voltajes. En general, si yo sumo, la suma va a ser 0, porque todo lo que entra es como un positivo y todo lo que sale es como un negativo. Se cumple entonces que la sumatoria de los voltajes vale decir la sumatoria de todas las intensidades por la resistencia, o sea, puede ser V o I, siempre va a ser 0. Profesor, no entiendo esta parte. Bueno, eso es natural porque esta parte es un poco abstracto, bastante abstracto en realidad, así como está uno no entiende nada. Sí, profesor, mejor quédese con que entre y sale, ya, todo el voltaje que nos dan las pilas tiene que ser igual a todos los voltajes que te quitan los focos, y por eso es que la suma va a ser 0. Para que se entienda mejor ese concepto, aquí tengo un problema muy didáctico. Miren este problema. Tengo un circuito, ya, ahí está el circuito. Tengo focos, 5 ohmios, 3 ohmios, 2 ohmios. Y tengo 3 pilas, 4 voltios, 34 voltios, 10 voltios. Primero hay que arreglar la cuestión de la corriente. ¿Para dónde va? ¿Quién es más grande de todos? A ver, ya, este 4 crea una corriente de menos a más para arriba, ¿no? En sentido horario, ¿no? Él crea una corriente de menos a más hacia allá, ¿no? Antihorario. Y él crea una corriente de menos a más, ¿en qué sentido? Antihorario también, ¿no? Antihorario. Entonces, ellos dos van antihorario, ambos se suman, se ayudan, y con él se resta porque va en sentido contrario. Entonces, la corriente va como ellos mandan, de menos a más, para allá. Ya, por lo menos ya sé para dónde va.
por lo menos ya sé que la corriente eléctrica va hacia arriba, luego a la izquierda, luego baja, y así, bueno, pues, vamos a llamarle intensidad de corriente eléctrica y ¿sabes cómo se calcula? Se calcula usando la segunda ley de Kirchhoff. Esta segunda ley te voy a explicar de dos formas, solo para ti, mira, dos formas. La primera es usando esta fórmula de acá. Colocas un punto diciendo que voy a empezar. Empiezo entonces. Vas a comenzar en algún punto del circuito, donde quieras. Normalmente se recomienda empezar antes de la pila mayor. De estas tres pilas, ¿quién es el mayor? En este punto vas a empezar. Ahí empiezas, te das la vuelta junto con la corriente y regresas al mismo lugar. Y mira, se plantea esto. Ya, empieza. ¿Qué hacen las pilas? Te dan voltaje, las pilas te alimentan con 34 en total, 34, él te quita, los focos se comen voltaje. ¿Cuánto te quita? Intensidad por resistencia, o sea, 5 por I, menos 5I. Avanza. Los focos, las pilas te dan voltaje. Solo que mala suerte, como estás bajando, esta pila lo han puesto al revés. Qué tontos son, no lo han puesto al revés. De más a menos. Cuando la pila está de más a menos, no te alimenta con 4, te quita más bien, menos 4 entonces. Sigues avanzando y él también te quita. ¿Cuánto te quita? Intensidad por resistencia, 2 por I, menos 2I. Sigues avanzando con los electrones. Acá sí está bien puesta la pila, de menos a más, creciente, 10, más 10, te alimenta con 10 voltios esta pila. Sigue, y él te quita, ¿cuánto? 3 por intensidad, menos 3 intensidad. Llegaste al mismo lugar, o sea, la sumatoria tiene que dar 0. Y ahí sale la corriente eléctrica. 34 menos 4, 30. 30 más 10, 40. Menos 5i, menos 2i, menos 7i. Menos 7i, menos 3i, menos 10i. Paso a sumar al segundo miembro, igual a 10i. Por lo tanto, ¿cuánto es la intensidad de corriente eléctrica? 4 amperes. 4 amperes, sí. Esa es la primera forma de utilizar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Se entendió, no? Y vas a obtener la corriente eléctrica. La segunda forma, y creo que la más importante, porque ahorita lo que te voy a explicar, lo que hace es relacionarlo con los instrumentos de medición. Es que tú tienes que saber cuánto es el voltaje de cada punto que hay en el circuito. Y se hace de la siguiente manera. Escucha. Vas a empezar en un punto cualquiera. Se recomienda empezar antes de la pila mayor. Aquí voy a empezar. Y tú le vas a poner un voltaje cualquiera. Cualquiera que quieras, ¿sabes? O sea, ese punto tiene un voltaje. ¿Cuánto le voy a poner? Cualquiera puede ponerle 2, 3, 4, no sé. Voy a colocarlos en color anaranjado. Voy a ponerle, no sé, 6 voltios, digamos. 6, no pasa nada. Y si le pones 8, tampoco pasa nada, todo está bien. Y mira, te das la vuelta. 6 voltios, 6. De menos a más te ayuda con 34. 6 más 34. Pasando esa pila vas a tener 6 más 34, 40 voltios. Vas a tener 40 voltios. Sigues avanzando. Él te quita 5i. Ya sabes que I vale 4. I vale 4 amperios. Entonces vas a multiplicar 5 por 4. Él se come 20 voltios. 40 menos 20. Pasando vas a tener 20 voltios. De eso trata. De que las esquinas tengan un voltaje determinado. 20, él te quita 4. Te quita 4 porque está al revés, ¿te acuerdas? 20 menos 4, 16. Esta esquina tiene 16 voltios. Avanza. Él se come. ¿Cuánto se come? 2 por 4, 8 voltios. 16 menos 8, pasando vas a tener 8 voltios. 8 voltios. De menos a más hay una subida. Te alimentan con 10. 8 más 10, 18. ¿18 qué? Voltios. Sigues avanzando y él se come. ¿Cuánto se come? 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? Se come 12 voltios. A 18, réstale 12. 18 menos 12, 6. Perfecto. Terminaste como empezaste. Y así, si tú le ponías 20, dabas la vuelta, terminabas en 20. Si le pones pi, das la vuelta, también en pi también. ¿Y estos voltajes para qué sirven? Ahorita te voy a explicar en instrumentos de medición. Antes de pasar a esto, el problema 5 voy a resolver que está ahí en sus... el grupo que he enviado.
Hasta ahí todo está quedando claro, ¿no? Sin problemas, sin inconvenientes. A ver, este problema 5 dice: haya la intensidad de corriente eléctrica en el foco de 2 ohmios. Aquí no, aquí, 2 ohmios. ¿Cómo resolvemos un problema de este tipo? Como hay 2 mallas, por supuesto vas a utilizar la ley de mallas, ¿no? 2 veces vas a utilizar la ley de mallas. Empiezo con la izquierda. Normalmente acá tengo yo 40 voltios, va de menos a más hacia arriba, entonces la corriente, ¿sí, no? Pero él va de menos a más hacia arriba al revés. Entonces le hago caso al mayor. Voy a imaginar que él manda y se mueve así, ¿no? Se mueve así. Entonces primero voy a imaginar que hay una corriente eléctrica en la primera malla en sentido horario, ¿sí, no? En sentido horario, hacia abajo. Vamos a llamarle A, la corriente eléctrica es A. En esta otra malla, el trato es ya aparte, será otra corriente. El 60 voltios va de menos a más hacia arriba, entonces. Y este menos a más va hacia arriba, también al revés, ¿no? ¿Quién manda? El mayor, 60 voltios. Hacia arriba, ¿quién no? O sea, en sentido antihorario. Ojo que estas corrientes que yo estoy colocando, el sentido de las intensidades de corriente, en este caso le voy a llamar B, digamos, no son del todo correctos. A veces te sale negativo. Cuando tú operas y el B, digamos, te sale menos 3 amperios, te sale negativo, simplemente se invierte el sentido de la corriente, nada más. Ya, ahora sí. Quiero que te des cuenta, ¿verdad? La corriente A viene por aquí, ¿no? Corriente A, corriente A, corriente A, corriente A, corriente A, y aquí ya se suman los dos, mira. Corriente B, y aquí están juntos. A más B, A más B, A más B, A más B, separados, 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 se unen. A más B, y así, ¿no? Y así, la corriente se mueve así. Entonces, ¿dónde hay más corriente? En el medio, pues en el medio, porque ahí es la suma. Y justo te piden eso, mira. Hay la intensidad en 2 ohmios, te piden A más B, entonces. Si te hubiesen pedido la intensidad en 4 ohmios, ¿cuál es la respuesta? Solamente sería la corriente A más. Si me hubiesen pedido por esta pila, sería B nomás. En cualquier punto de este tramo es la suma. Ya, ahora ¿qué hacemos? Planteamos así como esta una ecuación 2 veces. Primero para la primera malla. Por aquí, a ver. Observa, segunda ley de Kirchhoff en acción. En acción, mira. ¿Dónde vas a empezar? Te he dicho. Te conviene empezar antes de la pila mayor. Aquí voy a empezar, aquí voy a empezar. Vas a imaginar que es 0, no 0. 0, 0, 0, de menos a más, te alimenta con 40, ¿ves? Te alimenta con 40, ¿ya? 40. Ahora, 40, 40, 40, te resta, él te resta. ¿Cuánto te resta? 4 por la intensidad, ya sabes, el voltaje que él se come es resistencia por intensidad. 4A, menos 4A. Avanzas, 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 él también se come. ¿Cuánto se come? Intensidad por resistencia. La resistencia es 2, y ojo, la intensidad es la suma. O sea, sería menos 2 veces la intensidad, que es A más B. La intensidad es A más B. Baja, 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 de más a menos. Hay una caída, mira, hay una resta, porque va de más a menos, han puesto al revés la pila. Menos 20 sería. No más 20, sería menos 20. Si la pila estaría al revés, ahí sería menos, ¿no? Baja, 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 viene por acá, él también se come. Pero por aquí solamente va A nada más, sería 1 por A menos A. ¿Y a dónde llegaste? ¿Dónde empezaste? A igual a 0. Igual a 0. Y pasamos de igual manera con la segunda malla ahora. ¿Dónde voy a empezar? Conviene empezar antes de la pila más grande. Te alimenta con 60. 60. 60, 60, 60, 60, y te quita 10. 10 por B sería menos 10B. Sigues avanzando, bajas. Él te quita 2 por la suma. Menos 2 veces A más B. Baja, baja, te quita menos 20. Menos 20. Avanzas, avanzas, no hay nada y llegas a 0. Listo. Terminó física. Empieza álgebra. Tienes 2 ecuaciones con 2 variables. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Eso sí está bravo, ¿no? Aquí al costado, ¿eh? Aquí al costado. Al ojo, ¿va? Este menos 2A se distribuye, ¿no? Menos 4A menos 2A menos 6A. Menos A menos 7A. Menos 7A que pase a sumar al segundo miembro. 7A. Menos 2 por B menos 2B. Pasa a sumar al segundo miembro. Más 2B. Y los números que me quedan serían 40 menos 20. 20. ¿Ya está?
20 es 7A más 2B. Ahí hay infinitas soluciones, ¿no? Ahora de acá abajo. Menos 10B, menos 2B, menos 12B. Pasa a sumar al segundo miembro. 12B. Menos 2 por A, menos 2A, pasa a sumar 2A. 60 menos 20, 40. Listo. Ahora lo que tengo que hacer es resolver este sistema, ¿no? Al de arriba, ¿por cuánto lo multiplico? Al de arriba lo multiplico por 6. 20 por 6, 120. 7A por 6, 42A. 6B por 2, 12B. Le he multiplicado arriba por 6 para poder operar estos dos. A ver, ¿qué me quedaría si opero esos dos? Me conviene restar hacia arriba. 120 menos 40, 80. 42A menos 2A, 40A. 12B menos 12B, 0. Ahí está, ¿eh? ¿Cuánto sale A entonces? A vale 2, ¿no? Entonces A es 2. Y si A es 2, ¿cuánto vale B? 3. Acá hay que reemplazar. A vale 2. 2 por 7, 14. A 14, ¿cuánto le falta para 20? 6. 2B es 6. B vale 3. Listo. Ya sé entonces que la corriente eléctrica A vale 2 ohmios, no, amperios sería. Y la intensidad de corriente eléctrica B vale 3 amperios. ¿Qué me estaban pidiendo? Hallar la intensidad de corriente eléctrica en 2 ohmios. En él, ¿cuánto pasa? La suma sería 2 más 3, 5 amperios. Por lo tanto, por 2 ohmios pasan, ¿cuánto pasa? 2 más 3, 5 amperios. ¿Me han entendido cómo se resuelve? ¿Sí, no? Ya, preguntas con 2 mallas son clásicos en la electrodinámica. Haz el mismo procedimiento y siempre te va a salir. Claro, creo que en el primer piden la potencia, no se vamos a hacer respuesta de ello. Ya, ahora sí, vamos finalizando con instrumentos de medición. Vamos a nivel de pre limitarnos a 2 instrumentos nada más. Y solo de esta pregunta. El amperímetro y el voltímetro. Los nombres son evidentes. El amperímetro, amperios, intensidad de corriente eléctrica, es un dispositivo eléctrico que mide la intensidad de corriente eléctrica. En cambio el voltímetro, voltio, ¿no? Es un dispositivo eléctrico que mide el voltaje. Bueno, siendo más precisos, tendríamos que decir la diferencia de voltajes. La diferencia de potencial sería lo correcto. Mide la diferencia de potencial. A ver, ¿cómo es el amperímetro? Es así, ¿no? Como mide la corriente eléctrica, es así. Tienes un foco de resistencia R y tú quieres saber cuánto de corriente pasa por él. Quieres medir con un instrumento cuánto es la intensidad, porque ese es el amperímetro, mide la intensidad de corriente, cuánto mide. Entonces te vas a una tienda donde venden estos aparatos y vas a decir, véndame un amperímetro, ya te va a dar un amperímetro. Y el amperímetro es un dispositivo que va a tener 2 terminales, 2 colitas. ¿Y cómo se conecta el amperímetro para poder medir la intensidad? Al costado de la resistencia. Y bueno, por convención, nos han dicho que los amperímetros los vamos a simbolizar con círculos. Dibujas aquí un círculo y ahí pones la letra A. ¿Qué significa la letra A? Amperímetro. O sea, estás colocando un amperímetro. Siempre se coloca a un lado de la resistencia, o bien después o bien antes. Entonces es obvio que la corriente que pasa por R también pasa por el amperímetro porque justamente está a su costado en serie. Entonces la aguja de este amperímetro se va a mover y registra ahí y lo va a marcar. Ya está, ¿eh? Entonces, en conclusión, ¿cómo se colocan los amperímetros? Al costado, o sea, en serie. Se colocan, ¿cómo se colocan? Se colocan en serie. O sea, al costado, o bien después o bien antes. Para ir terminando, como es un objeto electrónico, también tiene resistencias eléctricas dentro de él. Si es que él fuera un amperímetro real, tienes que considerar en el problema su resistencia chiquita que va a tener adentro. Te van a decir, si es un amperímetro real con resistencia 2 ohmios, digamos,
Entonces colocas un serrucho dentro y con él se sumaría, estaría en serie. Pero normalmente en los problemas los amperímetros son ideales. ¿Qué significa teoría? Que el amperímetro es ideal. Un amperímetro ideal significa que no afecta al circuito. O sea, su presencia no altera nada en el circuito. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando no tiene serrucho dentro de él. O sea, cuando no tiene una resistencia dentro. O sea, de resistencia cero. La resistencia va a ser 0 ohms. Pregunta de teoría, entonces, ¿qué característica tiene un amperímetro ideal? Que su resistencia es 0. No se resiste el paso de la corriente, entonces la corriente no cambia nada. Ahora pasamos al voltímetro, que es ya lo contrario. El voltímetro mide la diferencia de potencial. Un voltímetro es un dispositivo que va a tener dos bracitos, ya va a tener dos brazos, uno y dos brazos, como dos ganchitos que vamos a colocarlos en el cable. Si yo tengo una resistencia R, y acá obviamente un voltaje A, digamos, y por aquí un voltaje B, yo quiero medir esos voltajes, quiero saber cuánto es antes y después, y quiero saber la resta. O sea, digamos que él es 100 voltios y él es 80 voltios, la resta es 20. ¿Cómo yo sé esa diferencia? Los dos bracitos que va a tener ese voltímetro se colocan. Uno antes del foco, antes, y el otro lo colocas después. Y eso registra la resta. Por lo tanto, el dibujo va a ser así. Por lo tanto, el dibujo va a ser más o menos de la siguiente manera. Ya observan cómo está el dibujo. El dibujo va a ser más o menos de la siguiente manera. Vas a dibujar aquí un círculo nuevamente. Le vas a poner V de voltímetro. Y él es un gancho que está antes del foco. Y él es un gancho que está después. Y eso justamente registra el voltímetro y lo resta. Y aquí la aguja se mueve e indica la diferencia de potencia. Entonces notamos que cómo se coloca el voltímetro. Ya no se coloca al costado en serie. Se coloca de tal manera que se abren dos caminos. Eso se llama en paralelo. Se coloca en paralelo a la resistencia que vas a medir su diferencia de potencial entre sus extremos. Ahora, si él fuera un amperímetro, si él fuera un voltímetro real, se considera su resistencia. Un serrucho va a tener arriba, ¿no? Digamos 20 ohmios, 30 ohmios. Entonces se convierte en un circuito ya acá con dos resistencias en paralelo, tendrías que sumarlos. Pero normalmente a nivel de pre, aquí en la UNAM sobre todo, consideramos voltímetros ideales. ¿Qué significa un voltímetro ideal? Teoría. Un voltímetro ideal significa que la resistencia, ¿cuánto va a ser? ¿Cero, profesor? No, cero no. No es como el amperímetro cero, no. Si aquí el voltímetro, su resistencia fuera cero, la corriente avanza y no iría por él, se iría por arriba. Y habría cortocircuito. Lo que se tiene que decir es que sí tiene serrucho, pero es tan fuerte su resistencia que la corriente que encontró dos caminos, por arriba no puede pasar porque la resistencia es casi infinito. Entonces se vuelve y todo pasa de frente nomás. Eso ocurre cuando la resistencia del voltímetro, ¿cuánto es? Bueno, vamos a escribirlo así. Muy cercano al infinito. Muy cercano al infinito. Teoría. Los voltímetros ideales presentan resistencias que tienden al infinito. Los amperímetros, por lo contrario, ideales presentan resistencia cero. Y en los problemas te van a dar justamente estos dos y te van a pedir cuánto mide. Como acá tengo dos dibujos, aquí voy a ubicar amperímetros y voltímetros para que vean cómo se resuelve. Mira, aquí voy a colocar un amperímetro. Díctame por favor cuánto lee el amperímetro. Se coloca en serie, ¿no? Obvio, ¿no? El amperímetro, ¿qué mide? La corriente eléctrica que pasa por él. ¿Cuánto de corriente pasa por él? ¿Cuánto de corriente pasa por él? Los 4 ohmios, perdón, los 4 amperios, ¿no? 4 amperios. Él mide 4 amperios, ¿no? Otro más. Mira, este sí está difícil, ¿eh? Ahora voy a colocar un voltímetro. Por acá, voy a colocar un voltímetro. ¿Cuánto registra este voltímetro? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto registra este voltímetro? Profesor, pero si está ubicado el voltímetro, ¿no afecta al circuito? No lo afecta en nada. Jovencitos, los amperímetros y los voltímetros ideales no afectan en nada al circuito. Este voltímetro, imagina que estábamos en lo mismo. ¿Qué mide el voltímetro? La diferencia de potencial en sus extremos. En este extremo hay 20 voltios
y en este extremo hay 8 voltios. Lee la resta, 20 menos 8. 12 voltios va a indicar su aguja. Por eso, como recomendación final, en problemas, en ejercicios donde tengas voltímetros y amperímetros ideales, se recomienda borrarlos del circuito. Porque si el problema estaba así al inicio, tú hubieses pensado que hay 2 mallas, mira. Malla 1, malla 2. Cuando no, tú tienes que borrarlo. Bórralo, sácalo. Y solamente es uno. Mejor lo voy a anotar aquí. Si los instrumentos son ideales, solo si son ideales, si los instrumentos, porque si son reales, ahí sí se altera todo, ¿no? En un problema nos pueden decir que el partido de los delirios tiene que no es ideal. Sí puede venir. Cuando viene, sí, ya casi dibuja un serrucho y ya serían 2 mallas. Pero en pasado no creo. Si los instrumentos son ideales, se recomienda. ¿Qué se recomienda hacer con los instrumentos? Borrarlos, sí, literal, ¿ya? Se recomienda borrarlos. Y ahí recién tus ojos van a ver mejor el ejercicio de qué trata, porque a veces te hacen confundir ellos. A ver, acá uno más, acá también voy a dibujar 2 voltímetros, a ver. Pero acá me he puesto su voltaje, ¿no? Me he puesto su voltaje. Ya, mejor no, mejor aquí nomás para acabar el último. ¿Y qué hubiese pasado si yo coloco aquí un voltímetro? A ver. Esta sí. Un voltímetro 2 aquí llaman. ¿Cuánto mide este voltímetro 2? Ya sabes que esta pancita significa que no lo choca el cable, ¿no? Este voltímetro mide la diferencia entre sus extremos, entre él y entre él. Aquí arriba, ¿cuánto hay? Está bien, 18 voltios. Acá abajo, ¿cuánto hay? Acá vienen 8 voltios. 18 menos 8, el voltímetro mide 10 voltios. Imagina que al inicio el problema estaba así, con varios cables. Tú hubieses dicho, ¿cómo se hace ese monstruo? Ya sabes cómo se hace, ¿no? Borra los voltímetros, siempre y cuando sean ideales. Si los instrumentos son ideales, se recomienda borrarlos. Y el problema simplemente era de una sola trayectoria, ¿no? Hemos terminado entonces con la clase de electrodinámica parte 3. Nos vemos en una próxima oportunidad. No te olvides que este lunes 6 de enero iniciamos con nuestras clases del ciclo verano intensivo. Somos una academia que tiene, y somos la única academia que en su horario contempla 8 horas de aritmética, 8 horas de álgebra, 8 horas de física, 8 horas de química, que son fundamentales para que el estudiante pueda profundizar, porque como es una gran cantidad de horas, se puede ver tema por tema a detalle, cosa que en otras academias no lo hacen. Imagina un ciclo de ingeniería con 2 horas de álgebra o 4 horas de álgebra. No se puede avanzar. Aquí en la Academia de Ciencias sí avanzamos con todo. Bien, me despido entonces. Hasta la próxima. Chao.